¿Cómo están, hermanos? Hoy estudiaremos aplicando la ley de Dios en mi vida. Y vamos a enfocarnos en el libro de Mateo, el capítulo 5 del versículo 17 al 48. Jesús y la ley. Jesús dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús jamás enseñó nada en contra de la ley de Dios. Él fue perfecto y justo y vivió como Dios manda. ¿Pero cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la instrucción de vida que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí y está escrita en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se le llama Torá, que significa instrucción. Jesús aclaró que Él no vino a abolir, a dejar nula, a derogar la ley. Él cumplió la Torá poniendo en práctica las normas del reino de Dios. No solo las cumplió, sino que las enseñó a sus discípulos. Jesús explicó que la Torá no ha cambiado, sino que sigue vigente hasta el día de hoy. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Jesús enseñó que cualquiera pues que anule o quebrante uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muchos fariseos creían que Jesús estaba anulando la ley, porque ni él ni sus discípulos seguían la tradición rabínica. Jesús no se sometió a la tradición de los hombres. Jesús aclaró que él sí cumplía la ley de Dios, pero divergía con los otros rabinos en la interpretación y aplicación de esta. Los líderes judíos habían agregado leyes extras a las que Dios había dado, tales como lavamientos de manos y ciertas prohibiciones en el día de reposo, las cuales no estaban escritas en la Torá. Jesús no siguió ciertas tradiciones religiosas porque eran interpretaciones humanas, no divinas. Nunca le falló a Dios. Según la tradición judía, se cree que la ley de Dios tiene 2 lados: el aspecto externo de la ley o la letra de la ley, es decir, las palabras literales que llevan a definir lo que uno tiene que hacer o evitar. Y 2, el aspecto interno o el espíritu de la ley, es decir, el entendimiento espiritual que refleja la intención, lo que hay en el corazón de Dios. A continuación, Jesús presentó su perspectiva sobre ciertos mandamientos, yendo más allá de la letra de la ley para presentar el espíritu de la ley. Los rabinos decían que cuando venga el Mesías, Él revelará el corazón de la Torá. Esto es precisamente lo que hizo Jesús en la siguiente sección del Sermón del Monte. En esta sección aprenderemos que Jesús hace referencia a varios mandamientos de la Torá. Primero menciona el aspecto externo de la ley: habéis oído. Y luego comenta sobre el aspecto interno: pero yo os digo. A simple vista pareciera que está contradiciendo la ley, pero no es así. Jesús nos exhorta a ir más allá de la letra de la ley para entender el significado y aplicación espiritual de la ley, lo que está en el corazón de Dios. Primer mandamiento, que explica: no matarás. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Habéis oído, dice Jesús, que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga fatuo o tonto
quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no contradijo la ley, sino que fue más allá, a las intenciones del corazón. Si uno se enoja o maldice al prójimo, abre la puerta a la muerte. Él nos enseña que no solo debemos evitar caer en asesinato, sino que debemos comenzar por evitar que el odio entre en el corazón. Jesús enseña que la solución para el odio es el perdón. Por tanto, dice él, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si queremos mantener una buena relación con Dios, debemos mantener un corazón limpio también hacia el prójimo. Segundo mandamiento, no cometerás adulterio. En Éxodo capítulo 20, versículo 14. Habéis oído, dice Jesús, que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El adulterio comienza en el alma, cuando uno abre espacio a malos pensamientos, a desear lo que no es nuestro. Si uno corta el pecado de la codicia en el corazón, uno podría frenar y evitar el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. En tiempos de Jesús, los hombres se divorciaban por cualquier motivo, no solo por infidelidad. Ellos se acusaban diciendo que estaba contemplado en la ley, pero ese no era el espíritu de la ley. En el libro de Mateo leeremos cuando Jesús explica que el divorcio no era parte del plan de Dios, sino que es consecuencia del pecado del hombre y de la dureza de su corazón. Otro mandamiento, no jures en vano, dice la ley en Levítico capítulo 19 del versículo 11 al 12. Y Jesús dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué la gente siente la necesidad de jurar? Tal vez porque no siempre dicen la verdad y deben afirmar que en esta ocasión sí lo están haciendo. Lo correcto es siempre hablar con la verdad. En Eclesiastés encontramos también lo que está en el corazón del Señor y lo que piensa de los juramentos. Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Eclesiastés 5, versículos 4 y 7. La ley de retribución, que la encontramos en Levítico capítulo 24, del versículo 19 al 22. Aquí en Mateo, capítulo 5, versículo 38, Jesús dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Algunos han tomado estos versículos como una licencia para la venganza, pero ese no es el espíritu de la ley. La ley de la retribución tiene como objetivo la restitución, no la venganza. Cuando alguien daña o pierde la propiedad de otra persona, está obligado a restituirla. Las cortes de justicia eran las encargadas de determinar la retribución justa en caso de que el objeto exacto no pudiera ser reemplazado. La Biblia habla de justicia, pero no de hacer justicia con sus propias manos. En el contexto de la ley, la misma Torá aclara que no debemos vengarnos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Jesús explica cuál es el corazón de Dios en la ley de retribución. Él nos enseña a sobreponernos a la ofensa, no vengándonos o bajándonos al nivel de los ofensores, sino que actuemos correctamente. La Biblia nos enseña que la venganza en manos propias o pagar mal por mal no borra el mal, sino que lo multiplica. En Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. La ley dice: amarás al prójimo. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El mandamiento de amar al prójimo no es exclusivo del Nuevo Testamento. Tiene su origen en la Torá. En Levítico 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Lo que Jesús tuvo que corregir es la última parte: odiarás a tu enemigo, la cual fue añadida por los fariseos, pues no está en la Torá. Todo lo contrario. Un versículo antes, el Levítico, dice claramente que no debemos odiar. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. En conclusión, Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y a los que le siguen les enseña a darle la correcta interpretación y aplicación. No se trata solo de cumplir la letra de la ley, sino descubrir el espíritu de la ley, es decir, lo que está en el corazón de Dios al darnos un mandamiento. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos en una próxima clase.